Los vamos a poner de pie para hacer una pequeña oración. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre eterno y misericordioso, por un día más de vida. Gracias, Señor, por nuestra familia, por nuestros seres queridos, por aquellas personas, Señor, que ya partieron hacia tu presencia. Ponemos en tus manos, Señor, a cada uno de ellos. Ponemos en tus manos, Señor, aquellas necesidades que tenemos nosotros, ya sea personal, necesidad en la familia, necesidad en el trabajo. Sobre todo, Señor, ponemos en tus manos esa necesidad espiritual, esas ganas de querer conocerte más, esas ganas de querer aprender más de ti. Danos, Señor, la sabiduría, danos, Señor, el conocimiento y sobre todo, Señor, danos la humildad para escuchar tu palabra. Permite que seamos esa tierra fértil donde tu semilla, que es la palabra tuya, nazca, crezca y dé muchos frutos. Permítelo, Señor, que seamos nosotros esas personas, testigos tuyos, testigos verdaderos de corazón sincero, en ganas de buscarte de ti, en ganas de predicar de ti, en ganas de compartir de ti. Te pedimos, Santo y Divino Espíritu, y decimos todos, Santo y Divino Espíritu, ilumínanos. Santo y Divino Espíritu, ilumínanos. Santo y Divino Espíritu, guíanos a través de tu palabra, para que podamos comprender y entender los designios que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Se me hace que le baje el volumen porque si no me deja solo. Le bajo un poquito, sí. ¿Y con Cristo? ¿Y con María? Nosotros que somos la iglesia. Vamos bien. Ya para la próxima vamos a estar bien. Bueno, como todos saben, mi nombre es Ángel Quinteros. Sí, creo que por ahí. ¿Escuchan bien ahí atrás? Hoy sí, por ahí. 1, 2, sí. 1, 2, sí. Está bien, sí. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un pequeño repaso. No sé si les dijeron de dos, me tocaron dos pequeños temas: el bautismo y la iglesia. Repaso es, vamos a un poquito a refrescar la memoria de los temas que ya recibieron anteriormente, en este caso el bautismo y la iglesia, y compartir un poquito recordando las citas que ustedes ya vieron, recordándole las citas que tienen que aprender si quieren del examen. Eso quedamos igual, solamente ahorita vamos a resumir un poquito. Lo primero comenzamos, no sé cuál tiene ahí, hermano, el bautismo o la iglesia. Vamos a ver. Ok, en los libros tenemos el libro grande, Diálogo con los protestantes, página 15 al 21. En el librito pequeño, la página 5 al 16. Y es la iglesia de Cristo. Comenzamos con Mateo 18. Comenzamos con la iglesia. Recuerde usted, iglesia no son 4 paredes. Las 4 paredes son un templo. La iglesia es el conjunto de personas que se reúnen para seguir, en este caso, la doctrina de Cristo. Y la iglesia de Cristo es porque la fundó Cristo. Si yo ahora fundara mi iglesia, o sea, mi congregación, un grupito de personas, mi nombre es Ángel, sería la iglesia de Ángel, no la de Cristo. Es la iglesia de Cristo, o sea, la iglesia cristiana, porque el fundador de ese grupito de personas, de 12 apóstoles, ahí comienza la iglesia de Cristo, fue Cristo. Por eso es iglesia cristiana. Después de eso aparecen otros personajes en la historia. Por ejemplo, Martín Lutero es la iglesia luterana. De ahí se derivan otras iglesias grandes, protestantes, por así decirlo, iglesias con nombres. Por ejemplo, las metodistas, iglesias grandes, a los anglicanos, denominaciones grandes, los presbiterianos. Y después de eso aparecen pequeñas agrupaciones que son pequeñas sectas. Secta es porque es un pequeño sector, un grupito de personas que no conforman una congregación enorme, es un sector, y eso se le conoce como secta. Después de eso aparece poniéndole nombre a cada agrupación, un nombre propio. Dice: Iglesia de Cristo, la Roca Viva. Iglesia de Cristo, la Agua Viva. La Iglesia de Cristo, Iglesia Regular Normal de Cristo, o Iglesia Cristiana.
un nombre que se le da a una agrupación, mas no quiere decir que porque tener el nombre de Cristo es de Cristo. Porque para que sea de Cristo, fundador tiene que ser Cristo. Si no es Cristo que lo fundó, tendrá el nombre, pero no es de Cristo. Eso se define así, como si usted pone un restaurante, ¿verdad? Actualizándolo. Y si usted pone su nombre propio, como se llama María, Juan, José, como sea, pone restaurante de José, suyo. En la esquina, después, 30 años después, aparece otro personaje y pone restaurante de José. Sus hijos, sus nietos, que en ese entonces usted ya no va a estar, unos 40, 50 años, por así decirlo. Dice, oye, le está poniendo restaurante de José. Sí, es el mismo. No, mi papá, un ejemplo, mi papá era el que tenía el restaurante de José. Tú vienes hoy y pones tu restaurante y pones de José, pero no es de mi papá. Es tu restaurante y tú no te llamas José, te llamas Martín, etcétera, etcétera. Ahí es la patente que le llaman hoy en día. En la iglesia de Cristo es lo mismo. La iglesia de Cristo fue fundada por Cristo hace 2000 años, más o menos. Después de eso, 1500 años después, 1800 años después, aparece alguien y dice, ok, yo fundo mi iglesia, mía, pero porque si yo digo que es mía, nadie me va a seguir. Para que me siga, yo tengo que decir que es la iglesia de Cristo. Oh, entonces, ¿qué nombre le voy a poner? Iglesia cristiana. Y ya le pone la denominación que sea. Iglesia cristiana, la casa viva, la casa de Dios, iglesia cristiana de Benecer, iglesia cristiana, lo que sea. Nombre que se le mete. De por sí ya hay muchos nombres. Ahorita para buscarle uno tiene que ir a buscar la patente primero porque está difícil. Pero ya no es de Cristo. A nosotros no nos interesa esa. A nosotros nos interesa la iglesia de Cristo. Y para que sea de Cristo tiene que venir desde hace 2000 años la agrupación. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Dicen, oh, es que la iglesia de Cristo no tiene 2000 años porque no hay ningún 4 paredes con 2000 años. Es que esa no es la iglesia de Cristo. Es un templo. Hay templos muy antiguos, no sé cuántos años por así decirlo, el más antiguo. La iglesia de Cristo no es el templo. La iglesia de Cristo conformamos nosotros, miembros de aquella agrupación que viene desde Cristo hasta ahorita. Cuando usted le dice, venimos de la iglesia de Cristo, ok, ¿quién la fundó? ¿Qué año? ¿Cuándo? Oh, tal año. Gracias, no es de Cristo. Porque para que sea de Cristo tiene que venir desde Cristo. ¿Cuántos años desde Cristo hasta ahorita? Promedio 2000. Redondeándole. Eso facilito. Y a eso vamos, la cita es Mateo 16, 18. Me imagino que se la puede, ¿verdad? Y esto es curioso, se la puede recitar desde el 13. En el 13 dice Jesús, ¿quién a sus discípulos? ¿Quién dice la gente que soy yo? O sea, en aquel tiempo Jesucristo ya era mentado, ya era famoso, por así decirlo. Como vamos ahorita en día en la actualidad, alguien de YouTube. Dice, ¿quién dice la gente que soy yo? No se lo voy a recitar al pie de la letra porque tampoco, ¿verdad? Dice, unos dicen que eres Mesías, otros dicen que eres unos dicen que es Elías, o de que eres algunos profetas, y ahí se van varias teorías, por así decirlo, o varias opiniones. Eso era lo que la gente decía, porque en aquel tiempo, recuerden, esperaban a alguien grande, a aquel Salvador. Pero Cristo dice, ok, eso es lo que la gente dice. Lo importa. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Aquellos que lo conocían, aquellos que habían visto su milagro, ¿quién dice soy yo? Simón Pedro Cervantes dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y ahí viene el 16, 18. Feliz tú, Simón Pedro, porque lo que tú has dicho no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le está diciendo? Lo que has dicho, eso es verdad. Ahí no hay mentira, no es que sea un profeta, no, nada de eso. No es que sea Elías tampoco. Es lo que tú has dicho, eso es lo que es. Y eso es lo que a nosotros nos importa, la verdad. Y en el 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí está el fundamento. Es la única cita que hay en la Biblia de la iglesia, cuando Cristo la funda, no hay otra. Y nomás la tiene Mateo, no la tiene Juan, no la tiene Lucas, no la tiene Marco, no, solo Mateo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y aquí la parte importante, dice, mi iglesia. Cristo no dijo la iglesia, sí, de él. Y ahí es cuando nosotros decimos, la iglesia de Cristo la está fundando con Pedro. Las demás personas dicen, no, es con Cristo. Porque recuerda, Cristo es la roca viva. Cristo es la roca. Pedro no es la roca. Pedro, en la Biblia aparece en arameo, cefa, quiere decir piedra. Ya sea que le diga piedra pequeñita, piedra grande, no tiene pequeño ni grande. Cefas es piedra y punto. Ese fue lo que fue dicho en arameo. Cefa, tú eres cefa, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nosotros arguimos y mantenemos que es con Pedro por lo que sigue. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A Pedro, con el que está hablando. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La autoridad.
Ahí es cuando Cristo funda su iglesia. Comienzo del cristianismo, ahí. Comienzo de la iglesia cristiana, ahí. Hace 2000 años. Si nosotros decimos, bueno, yo pertenezco a esa iglesia, decirlo es fácil. Hay un grupo que dice que son apostólicos. ¿Cómo lo mantenemos? ¿Cómo lo comprobamos? Que vengamos a través de la sucesión apostólica. ¿Qué es la sucesión apostólica? Por ejemplo, que el obispo de ahorita lo nombró otro obispo que existía, ese otro que existía, y ese otro, y sigue la escalera, por así decirlo, hasta llegar a los apóstoles. Esa es una sucesión apostólica, que no se quebrantó. No es como algunos que han sido excomulgados, y dice, ok, lo excomulgó la Iglesia Católica, se va de la Iglesia Católica, y ya estando allá, él sigue como obispo, y sigue ordenando más. Ese ya no tiene sucesión apostólica, porque él está ordenando a alguien fuera de la orden de la Iglesia. Digamos, y hay mucho ahorita, ya no ha habido. Si yo soy obispo de la Iglesia Católica, me excomulgan, me voy de la Iglesia, yo como ya me fui de la Iglesia, si me voy de la iglesia y me excomulgaron, digo, bueno, ya yo era obispo en la Iglesia Católica, voy a seguir ejerciendo como obispo. Ya no, porque ya no tengo la autoridad de la iglesia. Un ejemplo clarito sería como que si yo soy policía de tránsito y me saca la policía y después yo sigo con el traje de policía y voy y pongo esquelas, es un delito, porque ya no ejerzo como policía. Digo, oh, pero tengo el traje, tengo las placas, sí, ya no. Yo no tengo la autoridad que tenía antes cuando sí era policía, lo mismo en la iglesia. Y eso lo mantenemos en la sociedad apostólica. ¿Por qué es importante la iglesia de Cristo? Sabiendo que Cristo la fundó, en primer lugar, pues es importante porque el fundador es Cristo. Digo, con Cristo todo, sin Cristo nada. Y si no estamos en el que fundó Cristo, ni para qué. Ahora sí. ¿Por qué es importante la iglesia de Cristo? Hay muchas citas, en este momento no vamos a recordar todas. Hechos de los Apóstoles 20, 28 y 29. Hechos 20, 28 y 29. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de la importancia de la iglesia. Muchísimos. Este es uno de ellos. Todos son importantes, no quiere decir que este sea el más importante. Todos son importantes. Pero en este los especifica algo muy importante. Si alguien lo tiene, me hace el favor y me lo lee. Si voy muy rápido, me dicen, como quiera, el tiempo es cortito. Hechos de los Apóstoles 20, 28. Está al final de la Biblia, más o menos, el Nuevo Testamento. El que lo tenga, adelante. Yo sé que ya son rápidos con la Biblia. ¿Quién dijo yo? Sí. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores, pastores de la iglesia del Señor, que adquirió con su propia sangre. Ahí se espera un momentito. Palabra de Dios. Te lo enseño. Dice, cuiden de sí mismos. Le está dando una advertencia. Cuídense. ¿Por qué? Por lo que sigue. Y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Y aparece en la paréntesis, en una Biblia paréntesis no, o sea, supervisores. Obispo es un supervisor. En otras versiones no dice obispo, solamente dice supervisor. En otras versiones dice, si no me equivoco, ancianos, correcto. Que viene siendo una forma de decir, en otra palabra, lo mismo. Un obispo es un supervisor, el que está encargado de checar, por así decirlo, de revisar a aquellos que están bajo el mando de él. En este caso se cuiden de ustedes mismos y del rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor. ¿Qué va a hacer el obispo? Pastorear la iglesia ¿de quién? Del Señor, o sea, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Pastoreen. ¿Se da cuenta? Cuando dice pastoreen, ese obispo, ¿qué va a hacer? Un pastor.
un pastor del rebaño de Cristo, del rebaño de Dios. La iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Si Cristo derramó la sangre de Él en la cruz, que por esa sangre fue comprada esa iglesia de Cristo, ¿es importante? Claro que es importante. Cristo la compró a precio de sangre. Si Cristo la compró a precio de sangre, ¿quiere decir que es importante para Cristo esa iglesia o no? Claro que sí, importantísimo. Por ejemplo, yo no derramaría la sangre por algo que no valga la pena para mí. Ni loco. Si Cristo derramó la sangre por esa iglesia, es muy importante para Él, porque la compró a precio de sangre. Y esa iglesia es el conjunto de personas que hoy en día somos nosotros, la iglesia de Cristo. Todos, yo solo no, todos formamos un solo cuerpo, que es la iglesia de Cristo. ¿Y somos importantes para quién? Para Cristo, para Dios, porque Él derramó la sangre por nosotros. Eso es lo que tiene la Escritura. En el 29, si lo tiene por ahí, me lo lee. En el 29 dice el por qué tendrían que cuidar de sí mismos y del rebaño del Señor. En el 29, ¿por qué? Adelante. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Ahí está la advertencia. ¿Se acuerda cómo comenzó? Cuiden de sí mismos. Es una advertencia, ¿verdad? Dice, no, Cristo derramó la sangre por la iglesia, ahí no hay nada. El 29 dice el por qué, la advertencia. Dice, porque yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán el rebaño y saldrán de entre ustedes mismos. Usted lo puede seguir leyendo. ¿De dónde van a salir esos lobos voraces? De entre nosotros mismos. ¿De qué está hablando? De la iglesia. De la iglesia misma van a salir lobos voraces que no iban a perdonar el rebaño de Cristo. Y el lobo no es que diga, oh, por la iglesia tiene un montón de lobos. No, personas. O sea, se está refiriendo a personas que iban a ser de la iglesia, no como personas, está refiriendo como lobos. ¿Qué hace un lobo? Acecha a una presa, y una vez acechado, una vez visto, una vez puesto los ojos encima, se la come. Se comió Caperucita Roja. En este caso no es Caperucita Roja. En este caso puede ser yo, usted, cualquiera. ¿Por qué no van a perdonar al rebaño? Porque no le va a decir, hermanita, hermanito, usted está bien ahí, siga ahí, dele gracias a Dios que está ahí, continúe ahí. No, eso no se lo van a decir. Le va a decir, usted está equivocado, usted está equivocada, usted está cegado, le han mentido, y por ahí se va. Eso no es perdonar al rebaño, eso es decir, comérselo vivo. ¿De dónde salieron? De entre nosotros mismos. Y es triste y lamentable que las personas que son más duros, se lo digo por experiencia propia, por lo que he hablado, son aquellos que se han salido de nosotros. Son los más duros. Los más difíciles de dialogar son aquellos que se han salido. Los que han nacido allá son más fáciles, porque les interesa saber. Los que se han ido de aquí, al irse, retuerce y malinterpretan las escrituras, y eso se convierte en algo muy difícil. Y ponen una barrera, un muro enorme. Se lo digo por experiencia propia. Cuando usted dialoga con alguien que se fue de aquí, él escuchó poquito de la doctrina, nunca profundizó. Si hubiera profundizado, nunca se hubiera ido. Entonces, lo poquito que él conoció, al irse, lo malinterpreta y dice, no, es que yo me acuerdo que hacían tal cosa y esto, y la escritura lo prohíbe. Y son duros, muy duros. Y al irse ya no es que solo se fue, sino que aquel que está cerquita, el familiar, el que está aquí, el vecino, dice, vámonos, porque tú estás equivocado. No le dice, ok, ¿sabe qué? Estudie dónde está, prepárese. No, nada de eso. Es ahí la importancia de que usted venga, que usted se prepare. El que no vino, pobre de él. Una ovejita más que un día de esta le quitan la lana y se acabó la lana de la oveja. El que viene y se prepara, sabe lo que dice la Escritura. Usted sabiendo que Cristo derramó la sangre por la iglesia de él, no la de otra persona, sabiendo que esa iglesia es valiosa para Cristo, no se va a querer ir. Porque dice, dijo Pedro, si no me equivoco, allá en Juan 6, 60 por ahí, 66 adelante, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Lo mismo nosotros. ¿A dónde vamos a ir si esta es la iglesia verdadera de Cristo? Sabiendo que esta es la iglesia de Cristo, ¿a dónde vamos a ir? A una iglesia falsa. Muchas personas dicen, yo reconozco que la iglesia de Cristo, que la iglesia católica es la fundó Cristo. Está bien, dice, pero ya me quedo.
pero está ya lejitos, no hay problema. Al decir eso, es como el pescado, se está echando la soga al cuello solito, porque está diciendo, yo reconozco que esa iglesia la fundó Cristo, que Cristo derramó la sangre por esa iglesia, que Cristo el día cuando venga va a venir por la iglesia de Él, que es aquella, pero yo me hago a un lado y que esté allá. Eso es decir, sí sé que es eso, pero no me importa la verdad. Sí sé que es aquella, pero está bien de lejos. Y decir, soy cristiano, peor todavía. Porque si es cristiano, tiene que estar en la iglesia de Cristo. Si no, no somos cristianos verdaderos. Y ahí le dijo la distinción de ser cristiano a cristiano verdadero. Y ya después de eso ya viene la cosa personal, la cuestión, el negocio más grande, que es el personal. Buscar la salvación personal. La empresa más grande es alguien por ahí. Si usted sabe de negocio, sabe que usted tiene un negocio, es para crecer en el negocio, ¿verdad? No para fracasar. Bueno, pues el negocio más grande de nosotros no es una tienda, no es un negocio de aquí. El negocio más grande es invertir tiempo para la salvación personal. Y el día que los moramos, el día que Dios los llame a juicio, que el Señor diga, bienvenido, pasaste. Ese es el mejor negocio. Pero llegar ahí a decir, no te conozco, perdimos el negocio. La empresa de nuestra vida se quebrantó completamente. Se quebró todo el negocio. Fue peor que la bancarrota. Ok, esto es sobre la iglesia. De ahí usted tiene las citas para el examen. Hasta ahorita, preguntitas. ¿Quién dijo yo? Pregunte. Ay, claro. Ya más o menos manejamos el tema de la iglesia. ¿Sí? Le voy a dar 3 fáciles claritas. Nosotros tenemos unas características para identificar, o si alguien le cuestiona por qué usted cree que está en la iglesia de Cristo, facilitas. Podemos demostrar que estamos en la iglesia de Cristo con la Biblia, 1, con la sucesión, 2, la tradición, 3. 3 cosas, si no me equivoco por ahí está, si me faltó alguna. La historia, sí, claro. 4, la historia. Biblia, tradición, sucesión e historia. Y si le agregué una, pues ya salió otra más extra. 4 formas de poder demostrar. ¿Cómo se aplica esto? Con la Biblia. Mateo 16, 18. Pregunta usted, ok, ¿usted viene de la iglesia? Que sí, ¿en qué parte de la Biblia fundaron su iglesia? Oh, es que la Biblia dice que 1 Timoteo 3:15, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Sí, pero ahí no fundaron la iglesia. Ese es un atributo que tiene la iglesia. Oh, es que la escritura dice que todos somos discípulos de Cristo. Sí, eso es algo que tiene que cumplir los que pertenecen a la iglesia. ¿Dónde está en la Biblia? Mateo 16, 18. Con la historia. ¿Qué tenemos en la historia? Año tras año, ya sea historia de cristianos católicos, de protestantes o de ateos, la historia es lo mismo. Nadie la puede cambiar. Usted se va a un libro escrito por un protestante, ahí está lo que está en la historia. Tal vez no le pone la palabra católicos, pero ahí está, la iglesia primitiva. ¿Qué iglesia es? La iglesia católica. Habla de San Jerónimo, de San Ignacio, de San Policarpo, y ahí se viene en la historia. La sucesión apostólica, año tras año, hasta llegar a Pedro, hasta llegar a Jesús. Usted puede ver la lista de los papas, uno tras otro, tras otro, tras otro, todo el tiempo. Biblia, historia, sucesión. Me faltó una. ¿Cuál fue la otra que dije? Tradición. La tradición que mantiene la iglesia. Lo que tiene de tradición la iglesia es importantísimo. Nadie más la tiene. ¿Por qué tiene tradición la iglesia? Porque el inicio, recuerde, la escritura fue terminada en el 382, la Biblia. Todo ese tiempo no había Biblia. ¿Qué es lo que había? Transmitido oralmente. Y ahí está la tradición de la iglesia. No es tradición que yo, bueno, tradición vamos a celebrar 15 años, vamos a hacer una, no, esa no es bien. Esa no es la tradición. La tradición, ¿perdón? Digo, tradición con T mayúscula. Sí. Tradición de las cosas de Dios, no de otra tradición. Son dos tradiciones, tradición divina y tradición humana. Ahí está. Nosotros hablamos de tradición divina, la humana la dejamos a un lado. Ok, esas son las formas, ahorita sí. ¿Preguntitas? ¿No? ¿Sí? ¿Nadie? Muy bien. Seguimos al siguiente. El siguiente era el bautismo.
Aquí creo que está lo del catecismo. Fuera de la iglesia no hay salvación. Numeral 845, 846, 847. Ya que está ahí, se la voy a aclarar. La iglesia mantiene que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Si usted la escuchara, era bueno, ¿cómo es eso? Es así. Hechos 2:47. Dice, el Señor agregaba cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. ¿Por qué mantenemos que fuera de la iglesia no hay salvación? Por lo siguiente. ¿Y para quiénes? Es algo importante. Usted dirá, bueno, alguien de allá que nunca conoció el Evangelio, o sea, ¿se condenó? No, no se condenó. Dios lo va a juzgar conforme al entendimiento que él tuvo. ¿Para quién no hay salvación entonces? Para aquel que conoció a Cristo, renegó de Cristo y se fue. No hay salvación. El que estuvo en la iglesia, conoció que Cristo estaba en la Eucaristía, conoció que era la iglesia de Cristo, conoció los medios de salvación que Cristo dejó en la iglesia, los rechazó y se fue. No hay salvación. Porque él solito está renegando, está rechazando los medios que Cristo tiene para salvarlos. Aquel que no conoció eso, Dios lo va a juzgar conforme a lo que él haya entendido o aprendido, conforme a la conciencia que él tiene. Si no me equivoco, la Escritura dice que Dios puso la ley ya dentro de nosotros. Que las cosas morales ya las personas... Alguien que no sabe de Biblia y usted le pregunta lo bueno y lo malo, lo sabe, sin saber de Biblia. Sabe lo bueno y lo malo. Un niño que está pequeño, usted si no le habla de Dios nada y él crece, él sabe qué es lo bueno y lo malo. Una persona indígena que nunca ha escuchado el Evangelio, él sabe lo bueno y lo malo. Dios va a juzgar a cada uno conforme a lo que haya entendido a su tiempo. Pero aquel que estuvo en la iglesia, que ya conoció todo lo de Cristo, que ya sabe que esto es lo de Cristo, se va, sí, sí, no. Yo estoy ahora que conozco a alguien que es muy bueno, mi mamá, mi abuelito, mi tía, mi hermano. La Escritura es lo que dice, no es que lo diga yo. Hechos 2:47 y hay varias otras citas. ¿Por qué no hay salvación para esa persona? Porque la salvación, Cristo la dejó unos medios. Si yo llego al entendimiento, si no me equivoco, está en... Me corrige. Hebreos 5:25 por ahí. Si no está por ahí está. Dice, han oído, perdón, dice así, aquel que lleva el conocimiento de la verdad, se lo voy a recitar más o menos, ¿verdad? Y lo rechaza, ya no hay nada que hacer por él. Terrible es caer, dice, en las manos de Dios vivo, a quien le pertenece la venganza. ¿Por qué? Porque llegó el conocimiento de la verdad, conoció las cosas, renegó de las cosas y se apartó. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nada. Él solito se dejó a un lado los medios de salvación. Por eso la iglesia mantiene, fuera de la iglesia no hay salvación. Para aquellos que estuvieron, conocieron y se fueron. El que no ha venido a la iglesia, que nunca ha estado en la iglesia y nació, digamos, en otro lado, Dios tiene una forma distinta, sí. El que no sabe nada, Dios tiene una forma distinta, sí. Nosotros tenemos la garantía que hacemos las cosas como Dios quiere. No es con todo el zapato, ¿verdad? Pero vamos para cielo. Si hacemos las cosas como Dios manda. Y si no las hacemos como Dios manda, la palabra los va a juzgar el día del juicio. Y ahí sí, a dar cuenta cada quien. No sé si los enredé más o quedamos bien. Sí. La tradición divina, ¿dónde dice que está en la Biblia? Sería No. Esa es una forma. Sí, yo sé, pero también está en la Biblia que no hay más. Está también en la Biblia. Forma de demostrar la tradición divina, por eso. Eso digo. Bueno, pues vamos a verlo facilito, se lo voy a dar. El Evangelio, el primer libro del Nuevo Testamento, ¿de quién es? Del Nuevo Testamento. Mateo, ¿verdad? La tradición divina dice que es de Mateo. Ahí no dice que sea de Mateo. En ninguna parte. La tradición, la iglesia dijo Evangelio según San Mateo. Ustedes lo creemos y ni sabemos eso. Marcos. ¿Dónde dice que es de Marcos? No dice que es de Marcos. La iglesia dice que es de Marcos, guiada por el Espíritu Santo. Por tradición de la iglesia nosotros decimos que es de Marcos. Mas sin embargo no dice que sea de Marcos. Es uno. Y hay otra cita, si hay, se la puede ver. Me gusta que me pregunten así porque me ponen a trabajar. Pero si hay otros pasajes donde dice, se lo puedo recitar más o menos si no me acuerdo, que está hablando de la abuelita de alguien y dice, mantén la tradición en la fe, que tu abuelita Eloida. La fe de tus antepasados. Ándale, ahí está. Gracias.
Por ahí estamos con el Timoteo más o menos. Una va, por así decirlo. Le está diciendo que mantenga la fe de su antepasado. ¿Qué es esa fe? Una tradición divina, que venía de los antepasados y no la dejes. Si te apartas de ahí, estás dejando lo que tus antepasados, generación tras generación, han mantenido. También San Pablo habla sobre las tradiciones vivas de la iglesia. Sí. En el libro de Hechos de los Apóstoles habla de las tradiciones vivas de la iglesia. En esa parte sí hay bastantes citas, y ya sería que cada uno de nosotros busquemos en qué parte habla la tradición. En este caso, como ya es el resumen, es por encima. Pero muy buenas preguntas. Este creo que ya no más. Se los doy al hermano Lee. Creo que esas son todas las citas del tema que tenían la vez pasada, pero en este caso, como es puro resumen, si no me equivoco, las que están en rojo son las que tenían para el examen. Sí, ¿verdad? Ok, pues ahí está por si acaso. Eso, ahorita nomás estamos resumiendo lo que teníamos. No sé dónde está el otro tema. ¿Fue el hermano Lee? Sí. Entonces, ¿le iba a tomar fotos? Ya lo tienen, ¿verdad? Sí, ya las tienen. Ahí está. Hasta ahí quedaríamos con el resumen de la iglesia. Muy buena la pregunta que hizo hermanita. Eso ya, digamos, nosotros queremos buscar más donde habla de las tradiciones que la iglesia mantiene, las tradiciones divinas. Hay varios pasajes, que en este caso no sería hoy el tocarlos, sería más o menos resumiendo lo de la iglesia. Hermano Lee, ahorita que terminen de tomarle fotos, el próximo tema, ¿lo tiene ahí o no? Sí, el Bautismo, sí. Sí, no, es que no tienes 15 minutos. Ok, fácil. Bueno, ahora sí, se acabó el tiempo de esto, vamos al bautismo. El bautismo, recuerda que el bautismo es sumergirse. Esa es la palabra bautismo, sumergirse. Juan el Bautista sumergía a las personas en el río Jordán. Nosotros, dice Juan, Marcos 1:8, antes de Marcos 1:8, dice, detrás de mí, viene alguien que yo no soy digno de desatarle las sandalias a los pies. Yo los bautizo en agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Ese es de nosotros. Nuestro bautismo es en el Espíritu Santo. Recuerden, ya no ocupamos nosotros el agua. El agua viene siendo un símbolo y la persona recibió el bautizo. El bautismo de nosotros es en el Espíritu Santo. ¿Miramos el Espíritu Santo usted y yo? No lo miramos. Y el bautismo es uno y es para toda la vida. Efesios 4:1 adelante. Una sola fe, un solo bautizo. Si alguien se bautizó en la iglesia católica, ¿quién lo está bautizando? El Espíritu Santo. ¿Puede él quitarse eso? No. Él podrá renegar y podrá bautizarse 40 veces donde quiera que vaya, pero ese otro bautismo no sirve. Él ya recibió el bautismo verdadero. El día que se muera va a dar cuentas a Dios por eso. Porque decir, no, es que el bautismo que yo recibí cuando era pequeñito no sirve, ¿está renegando de quién? Del Espíritu Santo. Claro. Está renegando que recibió el Espíritu Santo. Y eso es decir, o sea, este no sirve porque no está el Espíritu Santo ahí. Voy y me bautizo allá grande que este sí es válido. Error. Eso es muchas veces por no saber y otras veces por la ignorancia que es más grande. Eso está Marcos 1:8 en adelante, se lo puede leer. Y vemos la otra. Bueno, es que bautismo, nosotros decimos, recibimos el bautismo en el nombre de Cristo. Si yo te bautismo, Jesús, en nombre de Jesús, y lo sumerge en nombre de Jesús. Tampoco. Eso no es válido. Si alguien se bautizó fuera de la iglesia con ese bautismo y nunca había sido bautizado, no está bautizado. Al venir para acá, tienen que bautizarlo de una forma trinitaria. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 28, 18 en adelante. Me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vaya y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautismo mandado por Cristo. Y ahí viene la parte importante. Bueno, entonces, ¿cuál sería la forma? Esa es la contradicción que muchos hacen. Si Cristo mandó a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el apóstol Pedro bautizó en Hechos de los Apóstoles 2:38-39 en el nombre de Jesús, ¿cómo es eso? Esta sí la busca si quieren. Juan 4:1. El Evangelio de San Juan, capítulo 4,
versículo 1. San Juan 4:1. El que lo tenga me dice. Juan 4:1. Adelante. El Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan. Ahí con el dedito y no la quitar. Eso llevó un rumor grande a los fariseos. Que Jesús bautizaba y tenía más discípulos que Juan. Dice, muchas personas que habían sido bautizadas y Jesús los bautizó. Y aquí vamos a ver cómo fue que Jesús bautizó. ¿Sigue? Aunque de hecho no bautizaba a Jesús. Decía al inicio que Jesús tenía más discípulos que Juan y que Jesús había bautizado a más personas. Pero viene y dice que no, que Jesús no había bautizado a nadie. Entonces, ¿por qué decían que Jesús los había bautizado? Por lo que sigue. Adelante. Sino sus discípulos. Ahí está. Cuando los discípulos bautizaban y decían, te vamos a bautizar en el nombre de Jesús, de parte de Jesús. Para las demás personas, aquel que había sido bautizado por los discípulos era como que Cristo mismo lo había bautizado. ¿Por qué como Cristo mismo? Porque el que mandó bautizar fue Cristo. Decir, yo vengo a usted y lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es el bautismo de Cristo. Las demás personas dicen, fue bautizado en el nombre de Cristo, de parte de Cristo. El apóstol Pedro bautizaba y dice, háganse bautizar en el nombre del Señor, no con el nombre.